Efesios capítulo 6, verso 18 al 20, declara, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios de esta manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Te doy gracias, mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Padre, por esta tarde que tú nos das, Señor, en el cual nos hemos reunido en tu nombre. Porque dice tu palabra, mi Dios amado, que todo lo que nosotros hagamos debemos de hacerlo en tu nombre, para que el Padre sea glorificado. Y todo lo que pidamos también necesitamos pedirlo en tu nombre, para que el nombre del Padre sea glorificado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por aquellos hermanos que están a través, Señor, de los medios sociales, mirando, Señor amado, prestando atención por sobre todas las cosas al mensaje de tu palabra. Abre el corazón de cada uno de ellos y de cada uno de nosotros que estamos en este lugar, y ministranos, Señor, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Pedimos siempre la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo para que nos guíe y para que nos guarde de todo error, de todo espíritu contrario, y que seas tú ministrándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Puede tomar su asiento. Esta tarde, mis hermanos, voy a compartir con ustedes la enseñanza de la palabra del Señor bajo el tema orando en todo tiempo e intercediendo por los demás. Amén. Y solamente, mis hermanos, vamos a tocar, ¿verdad?, 7 puntos por el cual, mis hermanos, el Señor nos pide a través de la palabra del Señor de por quién o por quiénes, más bien dicho, debemos de interceder. Recordemos, mis amados hermanos, de que la oración es la herramienta, ¿verdad? Yo siempre he dicho que es una herramienta muy poderosa que Dios nos ha dejado, mis hermanos, para hablar con Él. Y siempre he dicho de que no podemos nosotros usar, hermano, la oración como modo de extorsión o querer extorsionar a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. No podemos hacer eso, mis hermanos, porque Dios sabe lo que Él hace. Quizás muchas veces no hemos hallado la respuesta, no ha llegado la respuesta a alguna de las oraciones que nosotros o peticiones que nosotros tenemos ante la presencia del Señor. Pero no quiere decir, mis hermanos, que Dios no escucha nuestra oración. Recuerde que la oración, mis hermanos, es una comunión íntima, una plática íntima con Dios. Y mientras más usted, mi hermano, pasa orando, ¿verdad?, como dice la Escritura, mientras más tiempo pasa en oración, mis hermanos, y pasa, ¿verdad?, suplicando en su espíritu y velando, como dice la Escritura, con toda perseverancia, téngalo por seguro que Dios, mis hermanos, inclinará, ¿verdad?, su oído hacia nosotros y estará atento a la oración que cada uno de nosotros hagamos. Y quiero decir, mis hermanos, de que Dios hará su perfecta voluntad en nuestras vidas. Cada oración que Dios contesta, no la va a contestar al tiempo que nosotros querramos, sino al tiempo perfecto de Él. Amén. Así de que si usted está orando por algo, mis hermanos, manténgase en oración. No suelte la oración. Siga orando, siga pidiendo.
siga clamando hasta que Dios, mis amados hermanos, ¿verdad?, haga en la vida suya, o hermano, en su familia, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, ¿verdad?, etcétera, mis hermanos, lo que Dios va a hacer. Y déjenme decirle de que todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, vamos a estar mirando 7 puntos, ¿verdad?, por el cual el Señor, hermano, quiere que nosotros intercedamos. La oración es básica para nosotros como creyentes, necesaria. Pero el ser, hermano, intercesor es una de las cosas, mis hermanos, que Dios nos ha delegado a nosotros como creyentes. Y un intercesor, mis amados hermanos, es aquel que intercede, hermano, delante de alguien por el bienestar de otro. Es aquel que intercede, mis hermanos, para que el otro alcance gracia, alcance misericordia, alcance el favor de Dios. Así que déjenme decirle, mis hermanos, de que de una u otra manera usted es un intercesor delante de la presencia del Señor. Pero tenemos, hermano, a nuestro sumo intercesor, ¿verdad? Al intercesor de intercesores, que es Jesús. Porque Él dice, mis hermanos, que está delante de Dios Padre, dice, como abogado, intercediendo, dice, delante de Él día y noche. Porque dice la Escritura, ¿verdad?, de que no hay otro. No hay nadie más, hermano, que interceda delante de Dios, sino solamente Jesucristo. Así que el primer punto, mis hermanos, Dios quiere que nosotros intercedamos por los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros miramos en Santiago, carta a Santiago, mis hermanos, en el capítulo 5, en el verso 17, dice la palabra de nuestro Dios, hermano, de esta manera. Dice, lo tiene, Santiago capítulo 5, mi hermano, verso 17. Dice aquí la Escritura, gloria al Señor Jesús. 5:14, perdón, hermano. Dice la Escritura, mi hermano, si alguno está enfermo, que llame, dice, a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos, dice, le untarán o le ungirán con aceite y le pedirán al Señor que lo sane. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Así que usted no tenga temor cuando alguien se acerque a usted y le diga, por favor, ¿puede orar por mí? Porque estoy padeciendo de un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, alguna infección en el cuerpo. Mis hermanos, de antemano nosotros debemos de saber y de entender que nosotros no curamos a nadie, sino que solamente, mis hermanos, oramos delante de la presencia del Señor pidiéndole en su amor y en su misericordia, ¿verdad?, que Él ponga su mano de poder, su mano de sanidad, y ese hombre o esa mujer que está enferma o enfermo y quizás ya lleva por, hermano, mucho tiempo, ¿verdad?, postrada en cama, pueda levantarse, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, mis amados hermanos, nos ha dado a nosotros poder y autoridad. Pero quizá muchas veces nosotros hemos tenido el temor de ejercer, ¿verdad? Y cuando alguien viene, mis hermanos, a pedirnos oración, quizás el enemigo usa de ese titubeo por un momento, mi hermano, y usted por un momento, ¿verdad?, piensa o repiensa en su mente, ¿será que si oro se sana? ¿O será que se va a morir si oro? Pero lo más importante es, ¿verdad?, de que usted tenga fe y que ore en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Porque eso era lo que tenía Juan, ¿verdad?, y Pedro cuando, hermano, cuando subieron al templo de la Hermosa, ¿verdad?, para poder, hermano, orar. Dice que estaba aquel hombre, estaba paralítico. Y Pedro y Juan, mis hermanos, tenían fe en el nombre de Jesús.
Y oraron, mis hermanos, y aquel hombre que estaba enfermo, dice la escritura que se levantó literalmente, y dice que entró en el templo, mis hermanos, dándole la gloria y la honra al Señor. Así que, mis amados hermanos, usted es un intercesor. Dios, amado hermano, le ha dado de su Espíritu Santo para que usted ore. Cada vez que alguien se acerca a usted, siéntase privilegiado, mis hermanos, porque, ¿verdad?, se están acercando a usted porque ven que hay algo de Dios en su vida. ¿Y qué dice la escritura, mis hermanos? Dice el verso 15, si oran, dice, con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo. Y si ha pecado, también, dice, lo perdonará. Si ora con confianza, lo que está diciendo, mis hermanos, si usted ora con fe, en ese momento, mi hermano, el enemigo empezará, ¿verdad?, a meter un sinnúmero de dudas a su cabeza. Pero usted tiene que reprenderlo en el nombre de Jesús y decirle: yo voy a orar, voy a clamar, voy a interceder. Dios me ha hecho un intercesor y voy a orar por él o por ella. Si a Dios le place, lo sana, y si no, pues también se lo lleva, ¿verdad? Pero sabemos que se va a un lugar seguro. Lo segundo, mis hermanos, dice la escritura que el Señor nos pide a través del apóstol Pablo de que oremos, dice, por todos los santos. Dice amén. Pero no los santos, hermanos, que están en la iglesia tradicional. No, sino los santos, hermanos, que son santos en Cristo. Porque déjeme decirle, mi hermano, de que un ídolo, una imagen, no es un santo. Es eso, es un ídolo, es una imagen, es una cosa inanimada. No tiene alma, entonces no tiene espíritu, no tiene vida. Como dice la escritura, ¿verdad? Nariz tienen, pero no huelen. Ojos tienen, dice, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen pies, pero no caminan. Tienen manos, pero no palpan. O sea que cuando el Señor se está refiriendo a los santos, mis hermanos, se está refiriendo a aquellos que han sido santificados y han sido lavados con la sangre de Cristo. Dice amén, hermano. Efesios capítulo 6, verso 18, mis hermanos, donde dimos lectura a la palabra del Señor, dice la escritura de esta manera: no se olviden, dice, de orar. Mira el consejo de Pablo: no se olviden de orar. ¿A cuántos de nosotros se nos olvida, hermano? A veces hasta orar por la comida. Dice la niña: mami, no oraste. Hermana, no oró. ¿Verdad? ¿Cómo es el Señor que nos recuerda siempre de que debemos de estar en oración, mis hermanos? Orando, dice, en todo tiempo. Por eso dice: no se olviden de orar, y siempre que oran, dice, o que oren a Dios, dice, que los dirija el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Ahora, ¿no se ha dado cuenta que hay momentos, mis hermanos, en que usted se hinca o se postra a orar ante la presencia del Señor? Y muchas veces nomás pasan 5 minutos, 10 minutos, y ya no sabe qué decirle al Señor. Bueno, pues cuando eso le suceda, mis hermanos, cuando usted ya sintió que oró por todo el mundo y que lo hizo en 10 o en 5 minutos, entonces dígale: Espíritu Santo, trae a memoria por lo que tú quieres que yo clame, que yo ore, que yo interceda. Y yo le aseguro, mis amados hermanos, de que usted lo hace con esa fe y con esa confianza de que el Espíritu de Dios lo va a dirigir a usted en la oración. Le aseguro que no solamente pasará 1 hora postrado, puede pasar 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque el Espíritu Santo le estará trayendo, ¿verdad?, a memoria por lo que Él quiere que usted ore. Por eso dice, mis hermanos, que nosotros, dice, debemos de orar por todos los santos, mis hermanos. ¿Para qué, mis hermanos? Para que Dios los guarde.
¿Para qué, mis hermanos? Para que sean guardados del maligno. ¿Para qué, mis hermanos? Para que no caigan en tentación. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que perseveren en los caminos de Dios. Mire que cuántos de los creyentes hoy en día, mis hermanos, han dejado de perseverar en los caminos del Señor. Pero ¿sabe una de las cosas? Nosotros no podemos juzgarlo ni criticarlo, pero sí podemos hacer algo, que es doblar nuestras rodillas e interceder por el hermano, por la hermana. Que Dios, mis hermanos, tenga misericordia, lo levante, lo restaure y ponga en el corazón de él el deseo, o en el corazón de ella el deseo de seguir adelante. Porque si algo está aconteciendo en estos días es que el enemigo está metiendo mucho desánimo en el corazón del pueblo del Señor, mis hermanos. Estamos viviendo como en los tiempos, mis hermanos, cuando el pueblo del Señor, ¿verdad?, estaba pasando por el desierto, mis hermanos. Lo mismo estamos, hermano, pasando. Muchos de los creyentes se están quejando: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Y por qué no? El hecho de que seamos creyentes no estamos exentos a no pasar por esto. Pero algo muy cierto que dijo Jesús: confíen en mí. Yo estaré, dice, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Por eso no debemos, hermanos, de dejar de orar los unos por los otros. Dice también, mis hermanos, que debemos de orar por los siervos de Dios. Cuando nosotros miramos, hermano, el verso 18 al verso 19, miren lo que dice: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Ya hemos entendido esa parte. Pero dice: manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman, dice, parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿quién nos está mandando a orar, hermano, por el pueblo de Dios? El Señor mismo, a través del escrito del apóstol Pablo. ¿Sabe? Samuel decía, mis hermanos, en cierta ocasión decía él: sería pecado si yo dejara, dice, de interceder o de orar por el pueblo de Israel. Sería pecado, decía, dijo Samuel, mis hermanos. Ahora, el verso 19, mire lo que dice: oren también por mí. ¿Quién era Pablo, mis hermanos? Pablo era un siervo del Señor. ¿Y qué más dice? Y pídenle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. Estaba diciendo: cada vez que se acuerden de los siervos, cada vez que se acuerden del evangelista, del pastor, cada vez que se acuerden del anciano, cada vez que se acuerden del misionero, acuérdense de orar por ellos y pedirle a Dios que Dios les dé un espíritu de valentía, que Dios les dé fuerzas, que no se acobarden ante la situación que puedan enfrentarse en el mundo. Que si son perseguidos, ellos puedan tener la plena seguridad de que si algo pasa en la vida de ellos, ellos van directamente con el Señor. Pero debemos de orar, mis hermanos. Hoy en estos tiempos es cuando más debemos de orar por los siervos, por los pastores, porque hay mucho pastor, hermano, que se está desviando de la sana doctrina del Señor, hermano. Hay muchos pastores que están agarrando, mis hermanos, fábulas, están agarrando, hermano, cuentos, cosas, hermano, que muchas veces no están en las escrituras y las están predicando. Y que, hermano, toman un versículo y lo manipulan para que diga lo que ellos quieren decir. Pero no es así, mis hermanos. Nosotros debemos de dar la palabra tal cual es. Enseñar la palabra, mis hermanos, como está escrito. Por eso cuán importante es de que nosotros como iglesia, hermano, en los días que nosotros tenemos, ¿verdad?, oración, hermano, una hora de oración, media hora de enseñanza, mis hermanos, que en esa hora podamos meternos ante la presencia del Señor, y que cuando ya no tengamos palabras, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en la oración y que nos traiga a memoria por lo que nosotros debemos de orar.
Mire que hay mucho por quien orar, hermano, por la familia, por el hijo, por la hija, hermano, por la nuera, por el yerno, por la suegra, por el suegro, por el hermano, la hermana en la carne. Hay, hermano, tanto por qué orar. Entonces, mis hermanos, una hora no es suficiente para presentar todas esas peticiones y de orar e interceder por ellas. Pero entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil, hermano? Porque la oración, hermano, es una de las armas poderosas que al enemigo no le deja trabajar libremente. Cada vez que usted ora está presentando oposición en los reinos, hermano, en el reino del Señor. Cada vez que usted ora, algo está pasando, mi hermano, en los aires, hermano, en el aire, ¿verdad? En lo espiritual. Hay una confrontación, hermano, terrible. Porque se están, hermano, enfrentando los dos poderes, el bien y el mal. Hermano, nosotros estamos, ¿verdad? Peleando, hermano, rescatando las almas y el enemigo no las quiere dejar ir. Porque este es el trabajo del enemigo. Por eso debemos de orar por los siervos, pedirle al Señor, hermano, que no se desvíen de la palabra del Señor, que sean centrados, hermano, que prediquen lo que está, que no sucumban, ¿verdad?, ante la tentación, mis hermanos, del dinero, que no busquen el bienestar de ellos, sino que busquen el bienestar de la obra de Dios. Porque muchos de los siervos de hoy en día, mis hermanos, se han ido, ¿verdad?, como dice la Escritura, tras el lucro del dinero. Por eso es que debemos de orar, hermano, por la iglesia del Señor. Alguien dijo, la iglesia de Cristo está dormida. No es cierto, mis hermanos. La iglesia de Cristo no está dormida. Lo que pasa es que hay creyentes que se han dormido, pero la iglesia no puede dormir. Aunque somos parte de la iglesia, pero no podemos decir que todos los creyentes que componen la iglesia del Señor, hermano, están dormidos. No es cierto. No podemos nosotros decir eso. La iglesia del Señor, mis hermanos, no está dormida. La iglesia, en algunos de los creyentes, mi hermano, están descuidados, que es muy diferente. Pero la iglesia del Señor, hermano, está activa. Están siempre peleando la buena batalla de la fe, mis hermanos. Algunos desmayan, algunos se tropiezan, algunos caen, algunos son levantados, son restaurados, pero la iglesia sigue para adelante. La iglesia sigue caminando, aunque el enemigo le ponga un sinnúmero, ¿verdad?, de obstáculos en el camino. La iglesia sigue avanzando, porque sabe la iglesia, mi hermano, que su estadía no es en esta tierra. Su estadía, mis hermanos, es en el reino de los cielos. ¿Por qué más dice la Escritura que debemos de orar entonces? O debemos de clamar o interceder. Dice también que debemos de interceder, mis hermanos, por las autoridades. Cuando nosotros miramos en Primera de Timoteo, mis hermanos, vaya conmigo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2. El verso 1 en adelante, mire lo que dice. En primer lugar, decía el apóstol Pablo, recomiendo orar por todo el mundo. Escuche lo que está diciendo, mis hermanos. Recomiendo, dice, orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. ¿Se da cuenta? El verso 2 dice, recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Y dice el verso 3, esta clase de oración es buena. ¿Ve cómo dice, mi hermano? Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador. Yo pregunto, mis hermanos,
¿Cuántas veces hemos llevado en oración a las autoridades que rigen en cada ciudad, en cada nación? ¿Cuántas veces hemos orado por los presidentes de diferentes, hermano, naciones o países? Porque si bien es cierto, mis hermanos, dice la Escritura que de Jehová es la tierra y su plenitud. Dice la Biblia de que Él pone reyes y Él los quita. O sea, lo que quiere decir, mis hermanos, de que un presidente esté gobernando en algún país o en alguna nación es porque es, y así lo quiere el Señor. Y téngalo por seguro que ninguno de ellos, mi hermano, irá más allá de lo que Dios no le permita. Por eso dice, debemos de orar por los gobernantes. Por eso pregunto, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿O será que nos pasa, hermano, que a veces ni oramos por nosotros mismos, continuamos por los gobernantes? Pero dice el Señor que esa clase de oración le agrada al Señor. Mire qué hermoso, mis hermanos. ¿Quién más, hermano, nos pide la Escritura que hagamos? Bueno, también nos dice que debemos de orar por nuestros enemigos. Usted dirá, pero ¿cómo voy a orar yo por alguien que no me ama, que no me quiere? Pero mire lo que dice Mateo, mis hermanos. El Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, verso 44. ¿Lo tienen? Mire que a veces el Señor nos pide, ¿verdad? Algo, mis hermanos, que, híjoles, a veces es difícil, mis hermanos. Amar, dice, a los enemigos, imagínense. Y muchas veces, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? Tenemos enemigos, aunque usted no crea, hay gente que está detrás de usted que no lo quiere. Tenemos enemigos. Y muchas veces son enemigos ocultos. ¿Sí? Pero ahí están. A veces, mis hermanos, bueno, el que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Pero el que ha nacido de nuevo sabe amar, ¿verdad, hermano? Un amor puro y sincero. Pero el que no ha nacido de nuevo, mis hermanos, es un amor fingido. Es la pura hipocresía. Le da beso, pero por detrás lo está apuñalando. Pero dice, ámalo. Usted dirá, pero ¿cómo lo voy a amar si me está mostrando una cosa aquí y afuera me muestra otra cosa? Pero dice, ámalo. Dice mi hermano, Mateo capítulo 5, verso 43 en adelante. Esta, dice, es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. El Señor Jesús está trayendo, mis hermanos, a memoria la escritura que Dios le había dado a Moisés allá en el monte Sinaí, ¿se recuerda? Y le dice, amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero mire lo que dice. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Los maltratan. Oye, usted dirá, pero si, hermano, me está maltratando, me está diciendo lo mal, ¿cómo voy a amarlo? Pues dice la escritura, mis hermanos, de que no debemos de pagar, dice, un mal con un mal. Dice la escritura, mi hermano, de que cuando nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos paga un mal con un mal y nosotros le pagamos con un bien, dice, ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. En pocas palabras, lo que le estamos dando a entender que nosotros no somos como ellos. Si ellos nos odian, mis hermanos, pues, dijo por ahí un hermano, no soy monedita de oro, ¿verdad? Pero debemos de estar conscientes de que somos creyentes en el Señor y de que amamos al Señor y que nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Por eso decía, mis hermanos, el apóstol Pedro, miren, si alguien dice, es verdad, mis hermanos, despreciado, si alguien sufre por ser cristiano, por hacer la obra de Dios, es bienaventurado.
Pero si alguien dice sufre por entrometerse en lo que no le importa, entonces dice ahí sí aflíjase. Pero tal pareciera de que hoy en día queremos voltear los papeles. Pero no es así. Pero dice la Escritura, mi hermano, amen, dice, a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Amén, aleluya. Imagínese, mi hermano, el Señor aún allá en la cruz del Calvario. Se recuerda que Él estaba en la cruz, mis hermanos, dice que los fariseos, ¿verdad? Pasaban, los sacerdotes, y le decían, hermano, injuriándole, miren a este que a muchos salvó, ayudó, ahora injuriándole, mi hermano. ¿Qué le decían? Si eres el Hijo de Dios, le decían, bájate de la cruz para que te creamos. Imagínese, mi hermano, qué hubiese sucedido si Jesús hubiese bajado de la cruz. Pero Dios, hermano, es grande. Dice que debemos de interceder por nuestros enemigos para que se conviertan al Evangelio. Para que quizás Dios, mis hermanos, les dé, mi hermano, de su amor, de su misericordia, y se conviertan verdaderamente. Vuelvo a repetirle, mi hermano, todos nosotros que somos creyentes tenemos enemigos. Porque los demonios, cuando no pueden, hermano, ¿verdad? Hablando espiritualmente, hacerlos sentir mal, se materializan en la persona que se descuida y usa la vida de esa persona para que usted, mi hermano, se sienta, pero diciendo, Señor, ¿y dónde tú estás? ¿Qué más dice, mi hermano? Dice, hay que interceder por los que son envidiosos. Vamos al libro de Números capítulo 12, mis hermanos. Números capítulo 12. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. 12, el verso 13. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Dice, mi hermano, que entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué le dijo Moisés, hermano, al Señor que sanara a María? Porque María y Aarón, dice, les entró la envidia. Esto es lo más chistoso, lo más loco que pueda haber muchas veces. Que muchos de nosotros, mis hermanos, no tenemos a veces nada. Y la gente lo envidia a usted. ¿Sí? No tenemos nada, mi hermano, pero la gente lo envidia. Es que no es la gente, mis hermanos. Es lo que está detrás de la gente. La gente no entiende, pero lo que está detrás de la gente ve la gracia de Dios que Dios ha puesto en usted. La paz, la confianza, la seguridad. Y eso es lo que el enemigo, mis hermanos, envidia. Mire de que usted, mis hermanos, no se ha dado cuenta, pero usted, hay gente que lo envidia. Hay gente que lo envidia. Hay gente que muchas veces, hermano, con nosotros como predicadores siempre pasamos por ese tipo de cosas. Porque muchas veces, mis hermanos, hay personas que están muchas veces sentadas y dicen, si a mí me dejara predicar el pastor, yo predicaría mejor que ese hermano. Yo hablaría mejor que esa hermana. Yo intercedería mejor que esa hermana. Yo oraría mejor que esa hermana. Cantaría mejor que esa hermana. Pero no se trata de eso, sino que se trata de, hermano, de que todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios. Pero hay gente, mis hermanos, que a usted le envidia. Amén. ¿Qué más dice, hermano? Estos 7 puntos que estamos tocando. El último punto dice que debemos de interceder, hermano, por nuestros críticos. Gente que lo critica a usted. Gente, mi hermano, que buscan la perfección en usted, pero que a ellos no le interesa para nada ser ejemplo.
Ellos quieren que los otros sean ejemplo, pero usted no. O sea, pero ellos no, perdón, eso es lo que quise decir. Ellos quieren que los demás sean, hermano, cabales, completos, pero ellos no. Mira los errores de los otros, pero ellos no se miran sus errores y comienzan a criticarlo. Mire lo que dice la Escritura, mis hermanos, allí en el libro de Job, capítulo 42, verso 8 y 10. Vaya conmigo, por favor, y ya con eso vamos cerrando, mis hermanos, esta enseñanza. Job, capítulo 42, ¿lo tiene? Para que vea mi hermano de que estamos, ¿verdad?, hablando conforme a la Escritura, mis hermanos, acerca de que debemos de orar en todo tiempo e interceder, dice, por los demás. Dice amén. Mire lo que dice el verso, Job capítulo 42 del 8 al 10. Solamente son 2 versículos. Dice aquí: así que ahora acompañen a Job y quemen, dice, en mi honor 7 toros y 7 carneros, para que yo los perdone. Job me rogará, dice, por ustedes, y en atención a sus ruegos no les haré, dice, quedar en vergüenza. Pero reconozcan que, a diferencia de Job, lo que han dicho ustedes de mí, dice, no es verdad. Entonces, dice, Elifaz, Bilda y Sofar fueron y cumplieron con todo lo que Dios les mandó, y Dios, dice, atendió los ruegos de Job. Después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. ¿Qué estaba diciendo, mis hermanos? Pero reconozcan, decía, que a diferencia de Job, lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. No es verdad. Esa debe de ser, hermano, la postura de cada uno de nosotros como creyentes, de tener la certeza y la seguridad de que lo que hablan de usted no sea verdad. Lo pueden criticar, mi hermano. Lo pueden criticar, pueden hablar de usted. Pueden hacer todo lo que quieran con usted, tratando de derribar su testimonio, tratando, mi hermano, de hacerle quedar mal delante de la gente. Créame y téngalo por seguro que siempre Dios, hermano, lo sacará, mi hermano, con la frente en alto. Ha pasado. ¿Cuántas veces no le han criticado a usted y Dios lo ha mantenido con su frente en alto? Lo ha puesto, mi hermano, en lugar de honor. Y ha dejado en vergüenza a aquellos que hablan mal de usted. Por eso usted no se aflija si hablan mal de usted. Si por allá de pronto, mis hermanos, oye que un hermano anda diciendo, el hermano, la hermana, usted, mi hermano, mientras usted está seguro, ¿verdad?, que se está esforzando. Ahora, si de lo que se dice de usted es verdad, mis hermanos, hay que reconciliar con el Señor. Y el Señor nos perdona, el Señor nos levanta, el Señor nos restaura. Pero dice que debemos de interceder también por aquellos que nos critican, por los que hablan mal de nosotros, por nuestros enemigos, por los pastores, por los siervos. Debemos, hermano, como dice la Escritura, orar los unos por los otros, porque esa es la voluntad del Señor, mis hermanos. Así que esta palabra, mis hermanos, quede sembrada en su corazón. Y que no solamente seamos oyentes, sino practicantes de lo que oímos. Amén. Amado Dios, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, por haberme permitido traer la enseñanza de tu palabra, mi Dios. Tú sabes, Señor amado, cuánto te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a mantenernos en oración. Ayúdanos, mi Dios amado, a siempre estar orando constantemente y en todo tiempo. Y ayúdanos también, Señor, a llevar en intercesión, en clamor, Dios mío, las almas de aquellos que no te conocen. En el nombre poderoso de Jesús, que rompa, Señor amado, toda cadena, todo yugo, todo vicio, todos aquellos, Señor amado, que una vez te conocieron y cayeron de tu gracia, ellos puedan levantarse y puedan seguir hacia adelante.
nuevamente, Dios mío. Restaura la vida de tus hijos, de tus hijas, tus siervos, Señor amado. No permitas que se desvíen, Señor, de tu palabra. Oramos por ellos, clamamos por ellos. Que tu Espíritu Santo les alumbre, les abra el entendimiento, para que no comiencen a enseñar herejías, fábulas, para que no comiencen a enseñar cuentos, sino que enseñen tu palabra tal cual es. Te ruego por cada uno de ellos y por mis hermanos en esta tarde. Guárdanos y llévanos con bien, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.